A las familias les pasa esto también. Se quieren, entrañablemente. Pero los hijos vuelan, planean, a veces lejos. Pero arraigan, dan fruto y se extienden su fe, sus creencias. My name is Thomas Alvira. And that is how we got our boy, who we named Thomas Alvira after the miracle of the parents of Thomas and Paquita. Donc Joséphine qui a 4 ans, qui est née avec des petits soucis et pour qui nous avions beaucoup prié, Thomas et Paquita. Et donc notre petite Paquita qui a 7 mois et qui est née sans aucun problème et pour qui nous voulions témoigner de l'efficacité de l'intercessione di Elvira. La ricompensa che il Signore ha sempre. Ma prima di tutto i miei genitori. Быть святым через работу, через труд, повседневный труд. So thinking I was doing kind of him a favor. Bueno, pues yo a doña Paquita la conozco por una foto, me la trae una amiga y me dice, ¿conoces a las alumnas que hay en esta foto? Digo, pues bueno, pues conozco que está mi tía, que está esta señora que es vecina de la tienda de mi madre. Dice, pues mira, la profesora que sale en esta foto está en proceso de canonización. Me piden ahora a sus hijas que todas las alumnas que hemos identificado vayamos a sus casas y preguntemos qué recuerdan de doña Paquita. Y nada, y ahí ya fue una emoción. Estamos en el aula de doña Paquita, nos daban las clases y todas alumnas contentísimas con ella porque se portaba muy bien y nos hacía aprender las cosas perfectamente. Pues la quería mucho, porque era una buena profesora, la mejor que he tenido, la mejor. Era muy cariñosa, muy amable y todo que se diga es poco. Doña Paquita era la paz, doña Paquita era una maestra formidable. Siempre nos daba buenos consejos, buenas explicaciones. Tenía una paciencia muy buena, porque claro, estábamos de todo, ¿no? Unas más traviesas, otras menos. Doña Paquita nunca nos reñía. Doña Paquita era la maestra que nunca nos pegaba con la regla. Después de la madre era ella, de buena que era, de verdad. Me acuerdo de que me quiso corregir mucho y me quiso hacer educada como ella, porque yo era el trasto de la escuela. Y cuando se la llevaron, que la cambiaron, pues de verdad lloremos mucho, mucho, porque la queríamos mucho todas chicas. Paquita Domínguez nació en Borao, un pueblecito de Huesca. Su padre murió cuando ella tenía 2 años. Entonces la familia se trasladó a Zaragoza, lugar donde creció y estudió. Ingresó en la escuela de magisterio, con el número 1. Con 14 años hizo un viaje en tren que marcaría toda su vida. Claro, y él tenía un gran amor por la enseñanza. Podríamos decir que tenía un amor porque es que lo ha vivido desde siendo catedrático del Instituto de Ramiro de Maeztu. Tomás Alvira era una referencia atractiva a la que emular. Era un líder educativo, pero además hemos descubierto que su pensamiento tiene sustrato por sí mismo, que no era un educador que repetía los planteamientos tradicionales de transmitir conocimientos a sus alumnos, sino que estaba dentro de una línea innovadora de educación activa. Tomás Alvira nació en Villanueva de Gállego, un pueblo cercano a Zaragoza. Cuando tenía 2 años, su familia se trasladó a la capital. Su padre era maestro y él decía con orgullo que su padre fue su único maestro. Para Tomás la docencia fue su verdadera pasión y a ella dedicó su vida. En 1926 cogió un tren que marcaría su futuro. Allí conoció a Paquita. Años más tarde le pediría matrimonio. Y ahí arrancó una larga vida en la que comenzaron a llegar los hijos, hasta 9. Los problemas, las alegrías, los amigos, el trabajo.
Yo pienso que hay una como así de background, ¿no? de música de fondo, es una gran naturalidad, sencillez, una gran paz y un ejemplo de que ellos siempre vivían para los demás. O sea, yo nunca me acuerdo de mis padres de alguna manera pensando en ellos, sino cada uno era pensar en el otro y en los demás, en los hijos, en los amigos. Esto era una cosa que era como su vida normal era eso. A partir de que conocieron a San José María, fue un esfuerzo por encarnar ese espíritu de la obra. Padre, ¿cómo explicarles a mis amigas de que es posible la santidad dentro del matrimonio sin ser religiosos? Claro que sí que es posible, hijas mías. Yo conozco tantos matrimonios maravillosos, encantadores, que se quieren mucho. Unos tienen muchos hijos, otros tienen pocos, otros no tienen ninguno porque Dios no se los da, pero ellos se quieren mucho y son muy santos. Son de esos santos que, quién sabe si el día de mañana no los verán en los altares, si es voluntad de Dios. Porque capacidad para estar en los altares tienen. Si alguno te dice que la vida matrimonial es un obstáculo para la santidad, pues es una falsedad. Animaos pues, los que estáis casadas y los que estáis casados. Podéis y debéis ser unos santos cristianos. De mi madre, como su suavidad, era muy espontánea, natural y muy suave. Nunca he oído a mi madre gritar o perder los estribos o tener como cambios de ánimo pronunciados. No, era una ecuanimidad siempre. Era una casa permanentemente alegre, con la sonrisa continua de mi madre. Mi padre decía que la sonrisa significaba acogida y que una madre siempre tiene que acoger. Y cuando conocí a Paquita, pues claro, conocí a una madre, porque con nosotros es que realmente fue una madre, conmigo muy especialmente. Aparte de que era una señora y tenía un señorío, ¿verdad? Tenía porte, tenía presencia, pero aparte de eso, lo sencilla que era, lo humilde y que no se hacía notar. De papá yo recuerdo, sí, esto, que nos dedicaba tiempo a cada uno. Se podía ver que él estaba muy orgulloso de sus hijos, de cada uno, ¿sí? Pero al mismo tiempo, no de una manera dulzona, no sé cómo explicarme, ¿no? Sino que tenía mucha confianza en cada uno de nosotros y por eso nos dejaba mucha libertad. Este matrimonio yo creo que quería así a todo el mundo, porque hablas con más gente y te cuentan lo mismo. Porque en algún momento nosotros llegamos a pensar, ¡ay, qué suerte tenemos, cuánto nos quieren estas personas! Pero es que nos dimos cuenta que querían a nosotros, al conserje de la escuela universitaria, a la gente de la oficina. Los Alvira buscaron un sitio tranquilo donde pasar las vacaciones. Y lo encontraron en Maranchón, un pueblecito de Guadalajara. Y allí marchaban cada verano. En ese pueblo vivía una chica que se llamaba Isabel, a la que propusieron que les echara una mano en casa. Pues los conocí aquí en Maranchón y yo tenía 16 años. Y nada, me propusieron de irme con ellos para cuidar a sus hijos. Bueno, yo tenía un pánico horroroso, ¿no? Yo con 16 años y poco más o menos, los demás de mi edad, ¿no? O sea, casi. 8 hijos, pues me daban un poco de miedo. Pero ellos me ayudaron mucho. Era mi propia familia, ¿eh? El ambiente que allí se percibía, pues no era yo la niñera ni ellos los señores, no, éramos todos un grupo. Yo procuraba, pues, hacer mi trabajo como Dios manda, o sea, era un matrimonio tan sencillo y tan, no sé, pues que no hace falta grandes cosas para... Ellos no hacían grandes cosas, sino que enfocaban lo que le he dicho antes. Era amor,
Fíjese, si es que es lo fundamental, no hay que ver más en un matrimonio como ellos. Ellos eran una casa normal con 8 hijos, pues fíjese, para vestirlos, qué les pongo, qué les compro. Yo veía el ambiente que había en esa familia y yo, de hecho, iba cogiendo cosas porque el día de mañana mi familia fuera como la de ellos, ¿no? Yo, hombre, el dinero porque era necesario, pero yo hubiera pagado por vivir en esa familia. Todo me pareció siempre, como a todos los niños, ¿no? Muy normal en la familia, un ambiente de familia numerosa donde había muchísima alegría, mucha vida, mucha libertad. Pero efectivamente, poco a poco me fui dando cuenta de algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, un día en el colegio una niña me dice: oye, ¿y tú por qué estás siempre contenta? Entonces yo me di cuenta que en el fondo esa alegría que yo tenía era lo que yo veía en mi casa siempre y concretamente en mis padres. Eran felices. Detrás de eso, pues, está lo que el fundador del Opus Dei llamaba unidad de vida, que es esa autenticidad, ese empapar todo, hasta lo más insignificante, con la fe que uno tiene, que uno vive. Y cuando nos tenían que corregir, pues lo hacían a solas, con cada uno de nosotros, de modo que evitasen sentirnos humillados delante de los demás, y siempre lo hacían pues con mucho cariño, y de modo que verdaderamente nos sentíamos estimulados. Tenían una gran capacidad de enseñarnos a amar, y hacía que todo estuviera empapado en un clima de cariño, de confianza y de unidad que realmente se podía tocar, palpar con las manos. Concedieron siempre una gran importancia a la sobriedad. Nunca tuvimos sensación de pobreza en el sentido de miseria. Y que mis padres jamás se quejaban de nada, pues siempre nos pareció que teníamos todo lo necesario realmente para ser felices, y nunca, por ejemplo, envidia a nadie que tuviese más que nosotros. Claro, cuando yo los conozco ya todos sus hijos son numerarios del Opus Dei y don Tomás sacerdote, y entonces a mí lo que sí que me llamaba la atención, porque claro, yo entonces tenía los niños muy pequeños. Y claro, yo pensaba que iban a estar pegaditos a mí toda la vida, porque además para mí lo de los hijos ha sido siempre lo más maravilloso de mi vida. Entonces me llamaba mucho la atención con qué alegría vivían ellos la generosidad de haber, pues eso, haber dejado a sus hijos seguir ese camino de entrega que habían seguido, ¿no? Es también un punto precioso en el que hemos estado de acuerdo todos los hermanos, que ellos tuvieron un respeto impresionante por nuestra libertad. Inspiraban tanta confianza, hacían las cosas con tanta naturalidad que te sentías desde el primer momento libre. Yo cuando pensé en qué rumbo debía tomar mi vida, pues lo pensé verdaderamente con una libertad total. Que el amor de Dios es más fácil entenderlo cuando se ha tenido el amor de un padre y de una madre. Entonces, claro, yo creo que ellos eso lo hicieron tan bien, que claro, sus hijos el amor de Dios lo entendieron a las mil maravillas. Cuando me invitaron a ser de la obra, lo primero que pensé es: voy a consultar con mi padre. Nos fuimos a dar un paseo y me dijo: la obra es una cosa muy seria, es algo santo, si quieres ser de la obra tienes que hacerlo con seriedad y con libertad. Yo voy a rezar para que decidas de la mejor manera. Pasados unos días, mi padre me preguntó y le dije que sí, que después de hablar con él había decidido y me había hecho de la obra, y fue entonces cuando él me dijo que se alegraba mucho porque él también y mi madre lo eran, y yo entonces es cuando me enteré que ellos eran, porque
antes no lo sabía. Pienso que eso es lo más importante y clave de lo que hemos podido retener todos, ¿eh? Su ejemplo. Un día y otro nos daban ganas de parecernos a ellos. Mi padre tenía unos detalles increíbles con mi madre, es que le tenía loco. ¿Sí? El amor que se tenían entre ellos era evidente y también era evidente que iba creciendo. Se trataban, pues claro, con muchísimo cariño y sobre todo con una delicadeza que a nosotros, como matrimonio jóvenes que éramos, sí, y que teníamos todavía que aprender muchas cosas, pues era muy ejemplar. Y nosotros lo vimos desde niños y nos hacía, por supuesto, felices y nos daba muchísima seguridad. Será siempre mi alma tú. Una tarde a la semana, que creo recordar que eran los jueves, mi padre volvía antes del trabajo y se iban con mi madre generalmente al teatro, les gustaba mucho, o alguna película, y a cenar juntos por ahí fuera. Nosotros nos quedábamos con una tía mía y ellos tenían su rato semanal de estar solos juntos, que nunca dejaron. Se veía, es que se veía, es que veías cómo se miraban, sí, sí, después de 40 años de matrimonio que podían tener. Sí. Cuando ya era muy mayor y no mucho antes de fallecer, una hermana mía, delante de mí, le hizo una broma a mi padre y le dijo, bueno, ya con tantos años como lleváis de casados, pues ya no te interesará tanto mamá. Y creo que es la única vez que le he visto a mi padre perder el color del rostro. No aceptó la broma, por decirlo así, y dijo, la quiero cada día más, muchísimo más que cuando éramos novios. Y mi padre decía, piropeaba a mi madre, le mandaba flores, cualquier fiesta, cualquier aniversario, era una ocasión para manifestarse ese cariño. Mi madre, con relación a mi padre, pues lo mismo. Sí, veías un matrimonio fresco, alegre, sí, casi de novios, ¿no? ¿Cómo puedes tú vivir su sonrisa, su naturalidad. Era una persona, pues no sé, que te cautivaba enseguida, muy cariñosa. Yo creo que, pensé yo, de Paquita, que cuando una persona está muy cerca de Dios y tiene una gran vida interior, esas cosas le salen al exterior con toda naturalidad. En los momentos fáciles y las dificultades, porque vi dificultades también en casa y cosas que le preocupaban y que les dolían. En la muerte de mi hermano mayor, el primogénito, que se llamaba José María, siempre he pensado que él murió en mi lugar, pues en casa se hablaba poco de él, pero estaba presente. Todos teníamos la idea muy clara de que nuestro hermano mayor estaba en el cielo, y de mi madre, el día del 50 aniversario de su boda, que tuvimos la inmensa alegría de reunirnos los 8 hijos que estábamos en vida. Cometí el error de querer colocar en la sala de estar en la foto de mi hermano José María, para que nosotros al entrar la viéramos y nos fotografiáramos junto con esa foto. Y yo entré el primero en la sala de estar con mi madre del brazo, y entonces vi, habían pasado 45 años de la muerte de mi hermano, que mi madre al entrar vio la foto porque yo la había colocado enfrente
y, sin poderlo remediar, me agarró el brazo con su mano, por decirlo así, se le crispó la mano, y yo, que siempre la había visto alegre y lo estaba también ese día, me di cuenta de que ella había vivido en paz, sin queja, con alegría, pero que la herida de su hijo no se le había pasado nunca. Pero siempre nunca había tragedias, nunca había drama, y ya eso entiendo que no sale solo. Eso pienso que es el resultado de su fe. Algunas veces he dicho que si yo perdiera la fe en el amor de Dios, tendría culpa, porque, me atrevo a decirlo sin exageración, en aquella casa se tocaba. Es que aprovechaban todas las circunstancias de la vida. Por ejemplo, íbamos al Prado con frecuencia, y un día también, al pasar delante de un cuadro del Greco en que se ve al Señor con la cruz, mi padre, como quien no quiere la cosa, nos dice: oye, fijaos el título del cuadro, no dice Cristo cargando con la cruz, sino Cristo abrazado a la cruz. Sonrió y no dijo más. Me dice: no, pero tú no te apures, porque tú puedes estar rezando mientras trabajas, puedes estar en presencia de Dios, puedes tener miradas a la Virgen que tendrás en tu casa, puedes trasladarte a un sagrario, hacer una comunión espiritual, cuando viene tu marido, la asistenta, puedes ir a misa, en realidad puedes hacer casi todo. Dice: y luego cuando estás con ese niño que estás meciendo en la cuna, pues lo primero, puedes estar pensando que es hijo de Dios, dando gracias a Dios de los hijos que tiene, y además puedes estar rezando, haciendo una lectura, rezando el rosario. Por ejemplo, el rosario en casa se rezaba simplemente porque al caer la tarde, a última hora, mi padre y mi madre se ponían a rezarlo, pero nunca nos obligaban a rezarlo también a nosotros. Simplemente nos uníamos a ellos si queríamos. Bueno, ellos hacían su vida de esto, ya le digo, que iban a misa diaria, por la tarde a hacer su visita, sus cosas. Pero el rosario, eso lo he llevado yo a mal toda la vida, toda la vida. Porque después de cenar o antes de cenar se elegía un espacio para rezar el rosario. Y justamente empezaba el rosario cuando empezaba la película de Perry Mason. Digo, pero a este hombre, le decía yo a las niñas, digo, pero es que a tu padre ni una noche se les olvida, no se le olvida rezar el rosario, porque a mí me gustaba más la película, claro. 80 años. Sin ti, sin tu ayuda callada, no hubiera llegado a esta edad en plena juventud. Al mirar hoy hacia atrás, solo por un momento, te veo a ti y a nuestros 9 hijos. Cuánta felicidad nos ha dado Dios. Gracias, Paquita. Un abrazo, Tomás. Una gran enseñanza para mí fue verles hacer frente a sus últimas enfermedades, en que tanto uno como el otro sufrieron mucho. Y mi padre lo mismo, por ejemplo, después de una noche en que había sufrido terriblemente y había estado esa noche en una clínica, cuando le fuimos a buscar, en el coche empezó a cantar jotas aragonesas. A mí eso no se me olvidará nunca, porque yo pensaba, ¿pero dónde saca esa fuerza, esa energía para ser capaz de cantar? ¿Y por qué lo hacía? Pues efectivamente para alegrarnos la vida, para que no estuviésemos tristes al ver cómo estaba. Bueno, ejemplos como esos eran continuos, y su aceptación, tanto él como mi madre, de todos esos dolores, esas enfermedades, y además
dando gracias. Oye, hijos míos, ayudadnos a dar gracias. La verdad es que fue la muerte de un padre, sentimos la orfandad porque es que nos apoyábamos mucho en don Tomás, o sea, era como no sé, eran... Sabíamos que si estaba don Tomás no nos iba a pasar nada. Y luego Paquita, pues nada, a mí me daba miedo ver ese, o sea, me impresionaba muchísimo encontrarme con Paquita después, allí en el tanatorio. Y nada, pues estaba con toda la serenidad y con su sonrisa de siempre y pues nada, cuando la abracé me dice, Chari, ya le tenemos en el cielo. Eso fue lo que dijo. Mi madre, por ejemplo, decía, oye, ¿cuánto me está ayudando esta enfermedad? Pero Dios es increíble, ¿eh? Y incluso no solamente daba gracias, sino se mostraba la manera positiva, como ella veía todas su enfermedad y lo disminuida que estaba, no podía hacer nada por sí misma, estaba hemipléjica, sino que además nos hacía reír, pero reír muchísimo, con un sentido del humor increíble, pues llamaba su silla de ruedas, su BMW. Y en esos momentos últimos que estaba en coma, pues le hablábamos como se suele hacer por si te están oyendo. Yo le di las gracias por todo lo que ella me había ayudado y si no me oyó entonces, pues me oirá desde el cielo y estará también viendo cómo aquellas oraciones que me decía que hiciera al lado del niño en la cuna, pues han dado todo ese fruto. ¿No te gustan esos galletas? Como que no, si les... Cuando yo tenía 26 años, pues llevaba 3 años con un chico y nos faltaba proyecto de vida, que es lo fundamental, ¿no? Entonces, a medida que lo planteábamos, más problemas teníamos. Yo siempre había pensado que una de las cosas más importantes, si no la más importante en la vida, es casarse bien, ¿no? Pilar Alvira, la pequeña de este matrimonio, se acercó a mí, que estaba compungida, y bueno, me dijo que no me preocupara, que rezara mucho y me dio la estampa de sus padres. Me recomendó rezar con esta intención la estampa de Tomás Alvira y Paquita Domínguez. Y lo primero que hice al llegar a casa fue hacer una pequeña oración diciendo que por favor la persona con la que estaba se diera cuenta de lo que valía, ¿no?, el proyecto de vida que yo le proponía. Para encontrar una chica buena, ¿no?, y que compartiera conmigo esa idea del matrimonio y de la vida. Gracias a eso, pues me decidí a plantar cara, ¿no?, y a decirle, oye, yo soy así, así te voy a hacer feliz, de otra manera pues no serás ni feliz tú ni feliz yo. Entonces esta persona me dijo que no iba con él. Un día estando en Córdoba... Entonces empecé a rezarla de ese momento para tener un Tomás, ¿no? Yo quería una persona valiente, con fortaleza y con virtudes como para ser un padre de familia. No quería salir con un chico, quería un padre como Tomás. Entonces le decía, quiero un Tomás, ¿no? Me crucé con una chica muy guapa. Fui a una iglesia, a misa de 1:15, San Hipólito en Córdoba, donde solo van señores mayores. Al llegar me di cuenta de que había un chico joven, muy majo, que me sonó que era la hermana de un amigo mío. Entonces mi hermano me dijo que había un chico que le había preguntado por mí. Y al día siguiente me llamó para ir a tomar una cerveza. Entonces ese chico pues dijo que había cortado con su novia, que estaba saliendo con una chica desde hace mucho tiempo y que estaba interesado en quedar con nosotros. Y yo pensé, bueno, pues ojalá traiga a su hermana, ¿no?, y haya cogido el mensaje subliminal. Y al día siguiente estaba tomando una caña con el chico aquel que había visto de repente en una misa de 1:15 con todos señores mayores. Y yo le dije que también llevaba varios años rezando a Tomás y Paquita por la misma intención, ¿no?, por encontrar una chica buena y que pudiera compartir conmigo pues esa idea del matrimonio y de la familia que tenía. Pues después de 11 meses, desde que nos habíamos conocido, nos casamos, ya llevamos 5 años casados, tenemos 4 niños preciosos
y estamos muy felices y muy agradecidos a Tomás y Paquita por este favor que nos hicieron. Y una vez incluso me llamó la atención, y eso ya era más bien al final de su vida, un día en que mi padre me dijo: yo no sé si en el mundo habrá gente tan felices como nosotros, más me parece imposible. He aquí, señores, la más bella historia de amor jamás registrada en los anales de España y por consiguiente aún más insospechada allende nuestras fronteras. Un momento. Ella, Paquita, la más bella flor del antiguo reino, dejó prendado en un santiamén a Tomás, el más gallardo caballero de su célebre capital. Ahora, al cabo de 50 años, tras haber traído al mundo 9 espléndidos retoños y haber sido creadores constantes de felicidad, imparten la más bella lección que por ser real y vivida, la de un amor cada vez más joven, fogoso e ilusionante. ¡Bravo! ¡Bien!